A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. The apostles and the En brothers aquellos días los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Pedro entonces se puso a exponerle los hechos por su orden. Estaba llorando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión, algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los 4 picos, que se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. Luego oí una voz que me decía: anda, Pedro, mata y come. Yo respondí: ni pensarlo, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada profano o impuro. La voz del cielo habló de nuevo: lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. Esto se repitió 3 veces y de un tirón lo subieron todo al cielo. En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin más. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. Lo que te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Pues si Dios le ha dado a ellos lo mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con esto se calmaron y alabaron a Dios diciendo: también a los gentiles les ha otorgado la conversión que lleva a la vida. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said,
En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estrago y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Verbum Domini. Today on the Franciscan Hoy, en el calendario franciscano, celebramos a Santa Margarita de Cortona. Podemos llamarla a ella cuando pensamos en la sociedad actual, santa patrona de aquellos que cohabitan. Estoy seguro de que hay muchos televidentes, oyentes, que tienen hijos e incluso nietos que están cohabitando. Santa Margarita de Cortona vivió en el siglo XIII, nació en 1247, murió en 1297. A consecuencia de problemas en su casa, fue a vivir con un joven que era a la cual ella se sentía atraída. Vivieron juntos con Arsenio por 9 años y después de 9 años ella se perdió. Su perro regresó y entonces luego lo llevó a un lugar en donde encontró el cadáver y encontró el cuerpo de él que había sido asesinado durante su época de vivir juntos. Ella tenía preguntas dentro de sí misma porque era como San Agustín diciendo, dame pureza, pero todavía no. Entonces tenía estas preguntas, estas luchas en cuanto a su estilo de vida, y cuando vio lo rápido que puede terminar la vida y que hay que dar un relato de nuestra vida ante Dios, esto lo hizo convertirse profundamente. De hecho, viviría una vida, el resto de su vida, de gran humildad, de penitencia. Las personas que eran pecadores iban a donde ella, comenzaron una orden terciaria de los franciscanos con un hospital, con otras hermanas terciarias. Era devota a la Eucaristía y a la devoción de Cristo. Así que cuando pensamos en Santa Margarita de Cortona, ella es una santa que podemos invocar hoy día por este gran fenómeno actual del abandono del matrimonio y de cohabitar juntos. Esta cuaresma pasada, el cuarto domingo de la cuaresma, Marcus Sheehan, que es el arzobispo de Santa Fe en Nuevo México, emitió una carta pastoral a la diócesis que él quería que se leyera en todas las parroquias de la arquidiócesis de Santa Fe. Y si uno va al website de la arquidiócesis de Santa Fe, uno puede encontrar esta carta. A consecuencia de que él menciona tantas cosas importantes para nuestra consideración hoy, quisiera leer esta carta pastoral de modo que todos puedan escuchar sus palabras hoy, que son muy necesarias. No son palabras
que no deben ser dichas, sino por lo contrario, que tienen que decirse hoy día. Y aquí lo que él escribió. Estimados hermanos, dice él, ¿no?, en Cristo, todos somos conscientes de que hay muchos católicos actualmente que viven en cohabitación. La Iglesia tiene que dejar claro a los fieles que estas uniones no están de acuerdo con el Evangelio, y para ayudar a los católicos que se encuentran en estas situaciones, que deben hacer lo que tienen que hacer para hacer su vida placentera a Dios. Primeramente, nosotros mismos tenemos que estar bien arraigados en la enseñanza del Evangelio de que en cuanto a la unión sexual hay tan solo dos estilos aceptables a Jesucristo para sus discípulos: una vida de soltería, de castidad, o la unión de un hombre y una mujer en el matrimonio. No hay tercer camino posible. La Biblia y la Iglesia nos enseñan que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y se opone a las uniones de mismo sexo. Tenemos tres grupos de personas que están viviendo contrarios a las enseñanzas del Evangelio sobre el matrimonio: aquellos que cohabitan, aquellos que tienen sencillamente una unión civil sin matrimonio anterior, y aquellos que tienen una unión civil que habían sido casados anteriormente. Estas personas están viviendo objetivamente en estado de pecado mortal y no pueden recibir la Santa Comunión. Tienen gran peligro espiritual, y en cuanto a lo mejor, y con frecuencia ese es el caso, ignoran el plan de Dios para el hombre y para la mujer, y en el caso peor, se burlan de los mandamientos de la ley de Dios. De estos tres grupos, los primeros dos no tienen excusa. Deben casarse en la iglesia o por separado. Con frecuencia es que no pueden darse el lujo de una boda en la iglesia, es decir, los gastos externos. Pero ¿qué diferencia hace un papel? Dicen, como si una alianza no fuera más que un papel. Es algo así el hecho de que se ignora lo que significa el matrimonio por la iglesia. En realidad, una falta de fe y una conciencia del pecado. Aquellos que fueron casados anteriormente y se casaron nuevamente fuera de la iglesia pueden tratar de conseguir una anulación y hacer que el matrimonio suyo sea bendecido en la iglesia. Los divorcios no son motivo para no recibir los sacramentos mientras que no hayan entrado en otro matrimonio. Cristo nuestro Señor, a pesar de que mucha gente no entiende eso claramente, desea salvar a toda esta gente, no por el hecho de ignorar el pecado ni de llamar bien al pecado, sino mediante el arrepentimiento, ayudándoles a cambiar sus vidas de acuerdo con su enseñanza. Nosotros, como iglesia suya, tenemos que hacer lo mismo. De acuerdo con esto, recuerdo lo siguiente a ustedes. Primeramente, la gente en las situaciones anteriores, tres anteriores, no pueden recibir los sacramentos, con la importante excepción que aquellos que están de acuerdo en vivir en forma casta hasta que se regularice su situación. Aquellos en peligro de muerte se supone que estén arrepentidos. En segundo lugar, esas personas no pueden ser comisionados como ministros exteriores de la Santa Comunión, no solo por el escándalo, sino también por el hecho de que cometen el sacramento en un pecado mortal, están violándolo, y esas personas no se supone que sean patrocinadores de personas que estén haciendo de bautismo, en un bautismo. Es necesario que el patrocinador se le llame, se le considera
practicante de los sacramentos. Y en cuarto lugar, en cuanto a otros ministerios y organizaciones de la Iglesia, deseo dejar esto al juicio del pastor. La prudencia se necesita, evitando las ocasiones de un escándalo. Tenemos que ver que su participación en la parroquia tiene que ser una oportunidad para llevar a esa gente al arrepentimiento y para la regularización de su estilo de vida. En quinto lugar, muchos de estos pecados se cometen por ignorancia. Pido a nuestros pastores que prediquen sobre la gravedad del pecado y sus malas consecuencias, los sexto y noveno mandamientos de Dios y la naturaleza sacramental y el significado del matrimonio, nuestros programas en las catequesis para adultos, niños y adultos tienen que enseñar estas verdades repetidamente. Una boda de iglesia no quiere decir que sea algo que cueste mucho. De hecho, con cuánta frecuencia hemos visto que las bodas más costosas terminan en divorcios en pocos meses o años. La belleza y el júbilo deben rodear a una boda por la iglesia. Debemos recordar que es un sacramento, no un show. En sexto lugar, aquellos que están casados fuera de la iglesia a consecuencia de una unión previa, se insta a ellos a buscar una anulación en nuestro tribunal si se encuentra que el primer matrimonio no tenía una cualidad esencial. El tribunal puede conceder una anulación. El pastor puede iniciar un caso. Es importante para dichas parejas para que sigan orando, vayan a misa, incluso a pesar de que no puedan recibir la comunión hasta tanto su matrimonio puede ser bendecido en la iglesia. Nuestra cultura americana popular está en conflicto con las enseñanzas de Jesús y su iglesia, con frecuencia. Insto particularmente a la gente joven a no cohabitar, que es algo pecaminoso, sino que se casen en la iglesia y se preparen bien para ello. Felicito y doy las gracias a los miles de católicos casados que hacen el rol de acuerdo con Jesús y su iglesia. Sinceramente, en el Señor, muy reverendo Mike Sheehan, arzobispo de Santa Fe. Así que es que queremos ser seguidores de Cristo. Si lo hacemos, como dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que esto forma parte de ser un seguidor de Jesucristo. Vamos a seguir sus mandamientos, que incluyen el sexto y el noveno. También tenemos que tomar esa decisión. El arzobispo Sheehan es igual que ese pastor del cual habló el Señor en el Evangelio del día de hoy. No va a correr cuando lleguen los lobos que van a regar al rebaño. Cuánto daño vemos por la cohabitación, los niños que no tienen la seguridad de una vida matrimonial de sus padres, y cuántas consecuencias eso está mostrándose en nuestra cultura y más aún en los años venideros. Así que la iglesia tiene que continuar profesando la verdad acerca del matrimonio. Es una unión que dura toda la vida entre un hombre y una mujer. Y como desea Dios la salvación de todos. Así que en la lectura primera de los Hechos de los Apóstoles se nos leyó que Pedro, sí, a ellos también se les llama a la salvación en Cristo, y que era evidente que esa fue la voluntad de Dios, y lo es. Así que la gente se regocija este arrepentimiento que se le da, inclusive a los gentiles. Por último, quisiera ofrecer unas palabras a aquellos que estén en una situación tal. Es palabras hermosas las que estuvimos hoy en el oficio divino del día de hoy, de nuestras lecturas.
de esta mañana, palabras de San Basilio Magno, las dirijo particularmente a aquellos que se encuentren en esta situación. He aquí lo que él ha dicho. The great physician of souls El gran médico de las almas to cure your está listo para curar tu enfermedad. He is prepared to liberate Él está preparado para liberar a toda alma esclavizada por el pecado. These are the words his sweet and Estas son las saving palabras que sus labios han pronunciado. people who are in good health La gente que está en buena salud no necesitan un médico. sick people do. La gente enferma sí. I have not come to call this Yo no he venido a llamar a los justos pecadores, sino que he llamado a los pecadores al arrepentimiento. Cuando Él da esta seguridad, ¿qué hay entonces para nosotros como excusa para He rechazarle? wishes to free you up Él desea liberarle a uno del dolor, de su dolor y su herida, you light after y dark. mostrar luz tras la The oscuridad. good shepherd El who buen left pastor the sheep que that have not dejó wandered away el rebaño que no se había ido, anda en busca tuya. place yourself in his care. Colócate en su In atención his mercy y en su misericordia. will not hesitate Él nor no disdain titubeará to carry ni you on desdeñará his shoulders. el llevarte sobre sus propios hombros. Indeed, De he will hecho, rejoice. Él se He regocijará has found his sheep porque ha that was encontrado lost. esa oveja perdida que eres tú, que se había perdido.